Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy recibía un correo electrónico de Andrea Chionchi y que me enviaba el artículo que publicaba en liberoquotidiano.it. Titula Una crítica constructiva a la estrategia de Monseñor Viganó. Estoy en total sintonía con lo que dice Andrea Chionchi, con lo que él piensa de cuál es la actitud que está tomando Monseñor Viganó en toda esta trama. Así que vamos a escuchar su artículo porque es muy esclarecedor como siempre. Dice así: ya en tiempos insospechados fuimos de los poquísimos que cedieron un espacio en un diario nacional a Monseñor Carlo María Viganó, quien partiendo del asunto McCarrick denunció valientemente muchas y gravísimas verdades sobre la Iglesia. Eso nadie se lo discute a Viganó. Sin embargo, desde hace mucho tiempo, con gracia y respeto, buscamos un diálogo cordial aquí, un enfrentamiento pacífico con los simpatizantes del arzobispo Viganó para presentar y discutir algunos descubrimientos de importancia absoluta sin precedentes, pero no es posible establecer una dialéctica normal. Entonces aquí nos podemos preguntar por qué Monseñor Viganó y sus defensores no tienen interés en dialogar sobre la investigación que está haciendo Andrea Chionchi, con más de 40 artículos. ¿Por qué esa dificultad? Por eso, sigue Andrea Chionchi, hoy debemos ser un poco más explícitos, pero siempre con una franqueza amigable y un espíritu constructivo. El problema es que el obispo Viganó, quizás no conocedor de las investigaciones más recientes, fijaos qué amabilidad la de Andrea Chionchi, quizás no conocedor de las investigaciones más recientes, sigue sosteniendo que Benedicto XVI ha renunciado al trono, es emérito, y solo algunos engañados piensan que sigue siendo papa. Fijaos lo que dice Monseñor Viganó, que estamos engañados y que el papa es Bergoglio. Al mismo tiempo, el obispo Viganó reconoce a Francisco como un pontífice legítimo, pero lo define como un no católico. Fijaos qué contradicciones, atentos. Define a Bergoglio como papa pontífice legítimo, pero como un no católico, un pagano, un francmasón, un maligno, un instrumento del diablo, la cabeza de la Iglesia profunda, un hombre vendido a los más altos poderes para destruir a la verdadera Iglesia y reemplazarla con una religión sincrética para el nuevo orden mundial. Fijaos todo lo que le echa encima a Bergoglio y, sin embargo, pues dice que es un pontífice legítimo. ¿Cuál es? Yo me pregunto, esto ya es una pregunta mía, ¿cuál es la verdadera Iglesia que propugna o promueve Viganó? ¿Cuál es? Sigue Andrea Chionchi. A pesar de las penosas y fáciles acusaciones de conspiración apocalíptica que llueven sobre el arzobispo, también acosado por un amigo, curiosamente la mejor ayuda en este sentido le llega a Monseñor Viganó, precisamente de Bergoglio, que declaró con franqueza a La Estampa, y te deja un link para poder profundizar en esa noticia. La Marcha 13 dice: no debemos desperdiciar la pandemia, sino utilizarla para un nuevo orden mundial. Esto lo dijo Bergoglio. Para aquellos que aún tienen dudas, lean La Bendición, y te deja otro link, que recientemente dio Bergoglio en el Foro de la Paz de París. Olvídense de la vuelta a la normalidad después de esto que está tan de moda. A estas alturas, cualquiera que haya asistido a la catequesis de niño y al menos se haya emancipado de la trama azucarada y caricaturista que trata la corriente principal sobre el superpapa Francisco, que es bueno, misericordioso, humilde, atento a los más pequeños, luchando contra los fanáticos reaccionarios y cardenales codiciosos, entendió perfectamente el diseño y estrategia de Bergoglio, ahora evidente, declarado sin dudarlo por él mismo. Un proyecto conocido, viejo, sulfuroso y torpe, elaborado por viejos sulfurosos y torpes hace ya muchos años, y que hoy trata lastimosamente de afirmarse aprovechando la oportunidad favorable. Sin embargo, la existencia de un papa legítimo no católico con los fines y objetivos enumerados por el obispo Viganó es imposible, y pone la palabra imposible en letras mayúsculas, Andrea Chionchi, y sigue. Es un oxímoron teológico. Define esto, este círculo, esta pretensión de cuadrar el círculo
de hacer un cuadrado circular, o sea, lo que es imposible, cuadrar el círculo, pues esto, la existencia de un papa legítimo no católico con los fines y objetivos enumerados por el obispo Vigano dice que es imposible y que es un oxímoron teológico, y se define el oxímoron como una figura retórica de pensamiento que consiste en complementar una palabra con otra que tiene un significado contradictorio u opuesto. La soledad sonora, de la que habla San Juan de la Cruz en sus versos, es un claro ejemplo de oxímoron. Si es soledad, no es sonora, porque hay silencio. Ya que Cristo confió su iglesia a Pedro y sus sucesores, de hecho, el Papa deriva su autoridad solo como custodio del depositum fidei. La autoridad, un papa tiene autoridad cuando custodia el depósito de la fe. Si no, no tiene autoridad, tendrá poder, pero no autoridad. Bergoglio, y esto ya es opinión mía, lo único que custodia son las intenciones de la Agenda 2030, a la cual anima, apoya y lidera. Y sabemos que es una agenda absolutamente diabólica. Entonces, esto es lo que tenemos. Sigue Andrea Chionchi. Por lo tanto, estamos aquí en presencia de un gran malentendido entre autoridad y poder. No es que quien tiene el poder también tiene automáticamente la autoridad, porque eso equivaldría a respaldar la ley de la selva. Y ciertamente bajo ninguna circunstancia se puede excluir la posibilidad de un verdadero papa en sede impedida, en asiento impedido o en el exilio o una usurpación de lo petrino, como ya ha ocurrido en la historia de la Iglesia. Basta recordar al antipapa Anacleto II, que reinó 8 años. Es cierto que ha habido papas que personalmente fueron simoníacos, fornicadores, sodomitas, viciosos, codiciosos, nepotistas. Pero ninguno de ellos nunca, y pone la palabra nunca en letras mayúsculas, nunca ha llevado a cabo, a sabiendas, operaciones de tan largo alcance, de acuerdo con los poderes mundanos, contra la fe y contra la Iglesia, como la describe Monseñor Vigano, y su parte de los conservadores. Es decir, de Bergoglio no se puede decir que ha tenido un mal día, porque son 365 días los que tiene el año y son ya casi 9 años y mantiene una hoja de ruta constante contra la Iglesia y a favor del nuevo orden mundial. Así que ya me dirán ustedes si a eso se le puede llamar papa, papado, pontificado. Estos temas ya fueron abordados durante el Concilio Vaticano I de 1868, que sancionó el dogma de la infalibilidad papal. El propio Alejandro VI Borgia, aunque a nivel de la vida privada fue un obstruccionista, desde un punto de vista doctrinal fue un férreo guardián de la doctrina. Solo estaba el pobre Honorio I, muerto en el 638, quien, sin saberlo, dijo una medio herejía sobre el monotelismo. Según el obispo Karl J. von Hefele, usó expresiones infelices, pero ciertamente tenía sentimientos ortodoxos en el fondo de su corazón. En cualquier caso, estamos hablando de, entre comillas, asuntos internos en comparación con lo que propone Monseñor Vigano sobre Bergoglio. Entonces, ¿qué deben pensar los fieles de un papa legítimo que quiere llevar a la Iglesia directamente a la boca de Satanás? Suponiendo los que entienden que Bergoglio es un papa legítimo y está llevando a la Iglesia a la boca de Satanás, ¿qué hay que pensar? ¿Qué pensarían los fieles de un papa legítimo que hace eso? ¿Que Dios supo, entre comillas, abandonarlos a la tentación, como presupone el nuevo Padre Nuestro al revés de Bergoglio? Te deja un link para profundizar en este tema. ¿Y dónde acabaría el Espíritu Santo, que también ayuda al Papa, a este falso Papa, en la actividad ordinaria? Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 892. ¿La tercera persona de la Santísima Trinidad también se ha vuelto herética y modernista? Y es que el Espíritu Santo, pues normalmente ayuda en la actividad ordinaria al Papa, pero claro, tiene que ser Papa. Si no es Papa, entonces claro, si concluyéramos que Bergoglio es Papa, entonces ¿qué pasa? Dice Andrea Chionchi, ¿hay que concluir que la tercera persona de la Santísima Trinidad también se ha vuelto herética y modernista? ¿Es lo que predomina en Bergoglio habitualmente? Claro, esto ya es una conclusión mía, estamos
haciendo cómplice de toda esta trama al Espíritu Santo, en el que tanto se apoyan algunos para decir que Bergoglio es el Papa legítimo. Porque cuando dices algo te dicen, no, es que lo ha puesto ahí el Espíritu Santo, es que tú vas contra el Espíritu Santo, pero si el que va contra el Espíritu Santo es Bergoglio, cada día, con las cosas que hace y dice, ¿qué me cuentas? ¿Qué hay, dice Andrea Chionchi, qué hay de las promesas de Jesús sobre el infierno de que no prevalecerán? ¿Entiendes bien que, al seguir reconociendo a Francisco como Papa, se plantea a toda la Santísima Trinidad como corresponsable de la catástrofe anunciada por decenas de profecías? Por lo tanto, la única explicación que salva las convicciones de Monseñor Viganò solo puede ser que Bergoglio no es el verdadero Papa, sino un antipapa, uno de los casi 40 que ya han estado en esa situación. Así que, Monseñor Viganò, usted tonto no es. Y entonces, ¿cómo es posible que usted no se dé cuenta que Bergoglio no puede ser Papa? Que alguien me lo explique, alguno de sus fans. Entonces, ¿cómo es posible, digo yo, que Viganò siga sin denunciar firmemente que Bergoglio no es Papa y solo un antipapa? ¿Cómo puede manifestar tan tremenda contradicción lógica sin problema alguno y la gente lo puede apoyar como tantos comunicadores encantados de la vida con Viganò, defensores de Viganò a muerte? Porque estos comunicadores católicos también les pasa lo mismo, que defienden a Viganò, pues caiga quien caiga, sin darse cuenta de tan terrible contradicción que nos está haciendo ver Andrea Chionchi. Y sigue Andrea Chionchi, ¿cómo podría ser esto entonces? Será que nada, como afirman algunos pobres engañados, Benedicto XVI deliberadamente nunca ha abdicado y por lo tanto el cónclave de 2013 fue nulo y sin efecto, se pregunta, y por lo tanto el Espíritu Santo, no pudiendo ayudar a un antipapa, estaría ausente justificadamente, y pone ausente justificadamente en letras mayúsculas. Entonces todo parece aclararse y entenderse a la perfección. Veamos, es que esto yo lo he dicho siempre, Bergoglio no tiene gracia de Estado, por eso no puede, es imposible, no puede confirmar en la fe, solamente confirma en el error, y además como está participando de un engaño del cual es consciente, pues es una cosa horrorosa. Engaño, confusión, pecado, en eso es lo único que puede confirmar. Veamos si con algunas pistas podemos intrigarte. Lo hacemos muy rápido para no aburrirnos. Tenemos una declaratio, que es una especie de bomba atómica canónica. Desde la inversión munus ministerium al uso de términos incorrectos, sede di Roma, sede di San Pietro, al absurdo aplazamiento de la entrada en vigor, a la falta de una confirmación después de las 20 horas del 28 de febrero, a dudas generales, una declaratio que no es una renuncia, sino que es, a la inversa, un megamensaje para explicar que Benedicto XVI se retiró al asiento impedido, y te deja un link para analizarlo. Canon 412, después de dejar el asiento vacío, pero no vacante. De hecho, casualmente, solo en un asiento impedido se puede mantener el munus y renunciar efectivamente al ministerium sin firmar nada, que es lo que ha hecho Benedicto. Ha renunciado al ministerio, al ministerium, pero no al munus, y además no ha firmado nada, no confirmó nada de esa declaratio. Los mismos canonistas pro Bergoglio, los bergoglianos Monseñor Schiaccia y profesor Boni, admiten entonces que no hay dos papas, ni el papado ampliado, que el papa es uno, que no existe el papa emérito. En el propio Vaticano de Bergoglio han reconocido que esa figura de papa emérito no existe. Que munus y ministerium no son sinónimos en el sentido jurídico, que Ratzinger usó munus en un sentido jurídico sin haber renunciado nunca a ello, que separó las dos entidades que sin embargo son indivisibles en el caso del Papa, que también renunció al organismo equivocado, que es el ministerium. En definitiva, a ese documento le falta solo una cara con la sonrisa, entre comillas, para hacernos entender que la declaratio no es y nunca podrá ser una renuncia. Tanto es así
que los bergoglianos han manipulado torpemente las traducciones para que parezca una renuncia. Fijaos qué grave. Verificación trivial. Pero si un teutónico alemán quisquilloso como Benedicto XVI, un caballero manso como él, hubiera querido realmente abdicar, ¿crees que habría cometido todas esas rarezas e irritaciones, torpezas? ¿O no habría regresado a su amada Baviera con una hermosa túnica negra enhebrada como un obispo o un cardenal para retirarse a vivir en paz con su querido hermano? Y en cambio se queda allí casualmente como un catejón custodiando la situación de la herida abierta cuando el antipapa corre el riesgo de agrandarla demasiado. Y se pregunta, ¿es tan loca entonces la hipótesis de que Benedicto XVI, antes de salir de casa, presionado por la famosa mafia modernista de San Galo, haya hecho una especie de truco a sus archienemigos con el fin de explotar su propia lujuria de poder, construyendo un antipapa en la figura de Bergoglio y cismático por sí solo? ¿Es posible que haya explicaciones a las dudas acumuladas demasiado apresuradamente sobre el plan B, como nunca habría hecho tal cosa, o aquella vez que Ratzinger se quitó el gorro delante de Bergoglio? ¿La idea del plan B es tan lunar o es demasiado buena para ser verdad?, se pregunta. Sin embargo, los creyentes saben que el Señor es un gran artista, lo sabemos, uno que cuando hace las cosas las hace muy bien. Además, quizás Benedicto también habría dado alguna señal muy ligera, apenas intangible, en los siguientes 8 años. Fijaos las señales que ha dado en 8 años Benedicto para decirnos que él sigue siendo el Papa. Permanece en el Vaticano vestido de blanco porque no tenía otra ropa. Da la bendición apostólica, algo que está reservado solo al Papa reinante. Firma con todo lo posible y títulos imaginables de Papa reinante. Da sus medallas y pequeñas imágenes de Papa reinante. Durante 8 años ha estado diciendo que el Papa es uno, sin explicar nunca cuál. Escribe que él mismo podría ser el último Papa tal como lo conocemos, que dimitió como los papas que no abdicaron, que seguimos siendo papas para siempre, que permanece en el recinto de San Pedro, que no quería convertirse en un expapa como Pío XII, quien eligió el día de la Declaratio haciéndolo coincidir con el primer lunes de Carnaval, que en su dimisión hubo un malentendido funcionalista. Escribe sobre abdancum, abdicación, para los papas que realmente renunciaron, mientras que para él mismo usa la palabra ruequit, resignación. Dice que su gesto no tiene nada que ver con la renuncia de Celestino V. Escribe que Bergoglio ha elegido vestirse de blanco como verdaderos papas, no queriendo contentarse con la túnica roja a la que tenía derecho. Afirma que debemos separar a los creyentes de los no creyentes. Está molesto porque el cardenal Brandmüller está en contra de cualquier cisma. Porque es que el cisma lo firmó él al hacer esa declaratio. Con esa declaratio que manifestó fue Benedicto quien está presentando el cisma entre los que eligen seguir creyendo que él sigue siendo el Papa reinante y los que se van con el falso Papa. Todo esto está muy explicado en los 40 artículos que ha publicado. Es un resumen pues muy súper resumido en una frase, lo que está explicado en muchos párrafos. Repito, está molesto porque el cardenal Brandmüller está en contra de cualquier cisma. Declara que ha renunciado al ejercicio práctico del poder para purificar la Iglesia en su conjunto. Especificó en la declaratio que el próximo cónclave debe ser convocado solo por aquellos a quienes pertenece, es decir, por los verdaderos cardenales. Confirma que su pontificado continúa, que el enfado de sus amigos les impide entender, y así sucesivamente durante decenas y decenas de mensajes en el Código Ratzinger. Ahora bien, estos mensajes no son ensoñaciones, sugerencias o fantasías del escritor, sino que han sido reconocidos por estudiosos voluntarios y revelados por el más importante abogado italiano, por un magistrado antimafia, por profesores universitarios, psicólogos, psiquiatras, juristas, escritores, teólogos, latinistas, ensayistas, historiadores, intelectuales que le han puesto cara, mensajes que inevitable y coherentemente conducen a todos de regreso al mismo núcleo canónico del plan B.
¿Aún no es suficiente? Se pregunta Andrea Chionchi. El plan B, pues es el plan que ideó Benedicto para seguir siendo papa, para hacer esa declaración de sede impedida. Entonces, si no nos bastan ni queremos conformarnos con los laicos, pues estaría el detalle de algunos obispos como Monseñor Gracida, Monseñor Lenga y Negri, que declararon que Benedicto se vio obligado a dimitir y que no reconocen a Bergoglio como papa. Otros sacerdotes, frailes y monjes han sido excomulgados y masacrados por los medios de comunicación para atestiguar hasta los codos que Bergoglio no es el papa, sino solo Benedicto. ¿Hemos olvidado toda la tradición de los mártires cristianos?, se pregunta Chionchi. Estimado profesor Biglione, Aldo María Valli y todos los demás intelectuales cercanos a Vigano. Ahora ya es como una carta específicamente dirigida a estos señores, a el profesor Biglione, a Aldo María Valli y a todos los demás intelectuales que apoyan a Monseñor Vigano. Podríamos añadir también y a todos los comunicadores católicos que son fans, hooligans de Monseñor Vigano. ¿Creéis que podemos tomar un té para charlar y examinar juntos la investigación que encontrarás aquí al final? ¿No creéis que podría valer la pena? Y deja un link a Andrea Chionchi. Pero Ratzinger es un modernista, decís. Toda esta gente, la mayoría dicen que Ratzinger es un modernista. Está bien, como queráis, también será modernista, aunque restauró la misa latina, la misa tradicional, y fue odiado por los modernistas, pero lo cierto es que quizás el Señor lo iluminó en algún rincón y él, electrocutado en el camino a Damasco, después de una vida de impiedad modernista, no abdicó, sino que se exilió en el asiento o sede impedida, asegurándose de que Bergoglio se convirtiera en un antipapa y de que nada de lo que hiciera el usurpador durante 8 años fuera válido. Y es esto, y pone esto en letras mayúsculas, esto lo que a ustedes y a 1.285 millones de católicos les podría interesar. También les puede interesar el hecho de que la Iglesia tiene la última oportunidad de salvarse a sí misma, borrando finalmente, con un cisma liberador, a todos los modernistas, neoarrianos, neoluteranos, homoheréticos, que nos han hecho la vida imposible desde el pasado. Consejo, la verdadera Iglesia será un poco más pequeña, seguro, pero al menos se purificará y no será arrojada del nido petrino por el cuco argentino. Y te deja un link. Al menos no tendrá que volver al sótano. Entonces, ¿es tan negra esta perspectiva? Se pregunta Chionchi, esta perspectiva que él plantea, que les impide hundir profundamente sus ojos en la investigación del Plan B y el Código Ratzinger, le dice a todos estos defensores acérrimos de Monseñor Carlo María Vigano. No llueve. Bueno, aquí ahora vienen algunas partes de la traducción que no se entienden. Benedicto XVI no hay duda de que Benedicto XVI fue un papa legítimo, y yo creo que es lo que quiere decir, no hay duda de que Benedicto XVI fue un papa legítimo, y luego, como católicos seguramente, creerán que el 11 de febrero de 2013 el Espíritu Santo estaba con él. El plan B es consistente, pero sofisticado. El escritor tardó 2 años en entenderlo, se refiere a sí mismo Andrea Chionchi, pero vosotros, más educados y preparados, sin embargo, pues solo será necesario nada más que media tarde para entender todo esto perfectamente. Dicho con el corazón en la mano, sin arrogancia, es solo estudiar en profundidad el plan B, lo que nos permitirá entender a los 4 gatos de católicos que pensamos así, que quedaron bajo un estandarte común, el del páramo, el oso y el caparazón del verdadero papa. Quien te guste o no, no importa. Solo esta Liga Santa permitirá poner a la Iglesia a fuego y espada, darle la vuelta como un calcetín hasta que todo el engaño salga a la superficie. Y sepan que la raíz de toda esta impostura es solo esta, y te deja un link, tanto por motivos espirituales como políticos. No confundamos los efectos con las causas. Es una guerra real, dice el profesor Biglione, correcto. Pero no es solo una guerra escatológica, es también y sobre todo una guerra antipapal. Estamos ante una guerra antipapal, esta es la clave. Si tú, que estás entre los pocos valientes, no luchas por y con el verdadero papa, serás derrotado. Este es un mensaje a navegantes que da
Monseñor, Carlo María, Andrea Chionchi a Monseñor Viganò y a todos los que lo apoyan. Si tú no es que estás entre los pocos valientes, no luchas por y con el verdadero Papa, serás derrotado. Atento, Monseñor Viganò, hay que estar con el verdadero Papa. Si no dejas a un lado por un minuto el nuevo dogma Ratzinger modernista, no debería habernos puesto en un buen problema, que es lo que le achacan a Benedicto, y piensas, pues puntualmente en el plan B, los medios de comunicación y los poderes que están detrás, estos te destrozarán, porque perderás el único punto débil de tu enemigo. Dios no está contigo como tú no estarás con su vicario legítimo, el del Munus. Como ves, ya has sido incluido en el programa de, y esto que viene ahora sí que no lo entiendo lo que quiere decir, de novaxización forzada, así que ahora te acusarán de loco, nazis, racistas, homófobos, negacionistas de todo, incluso del holocausto, mientras estamos en ello. Enviarán a los reporteros debajo de su casa, cortarán sus entrevistas y las volverán a juntar para que usted diga cosas de TSO, no sé lo que es. ¿Estás listo? Estas son las nuevas medidas draconianas. Te romperán como ramas muertas porque hoy lo hacen los medios derechistas y liberal-democráticos. El resultado será entonces que, una vez que Bergoglio abandone la escena, habrá un bonito no cónclave con 80 no cardenales nombrados por el antipapa que elegirán un antipapa, que puede ser Zuppi o el antipapa Madariaga, que llevará el nombre del sucesor, casualmente del antipapa Baldassare Cosa y el papa de su amado concilio. Juan XXIV rociará así la sal sobre lo que quedará de catolicismo, y si por un caso muy raro y absurdo los 80 no cardenales bergoglianos eligen a un verdadero cardenal tradicionalista, él también sería antipapa y el Espíritu Santo permanecería en las catacumbas junto con el sucesor de Benedicto elegido por el pueblo de Roma, dice Andrea Chionchi. El pueblo de Roma o el cielo, eso es un misterio cómo será el sucesor de Benedicto, que entendemos que es Pedro Romano. En cualquier caso, la verdadera Iglesia volverá a retoñar, pero tendrá que empezar todo de nuevo, mientras que la Iglesia golpista, claro, la golpista, la del golpe a Benedicto, que se mantuvo en el Vaticano con todas sus propiedades, hará que la comunión importe tanto como la pizza de bienvenida a gente de diversas religiones. Lanzarán con tenazas en medio de los alegres aerosoles de Aunchina, le repartirán a todos, bautizados o no, santos y pecadores, condimentada con ajo y tomate junto con porcheta. Sepe estará con delantal sirviendo a los migrantes en las mesas en la iglesia como es su costumbre. ¿Es esto realmente lo que quieres? O quizás también se podría recortar el tiempo para el té, o sea, tener un tiempo para el té, dejando de lado cada tema accesorio, cada simpatía, antipatía personal, cada atrincheramiento, cada rivalidad profesional, para tratar solo con documentos reales y muy serios. ¿Qué opinas? Esto yo creo que se lo dice Aldo María Valli. En fin, está un poco confuso esto entre las traducciones del italiano al español, aquellas partes donde dice nombra personajes que desconocemos y que mezcla que si se dirige ahora a uno o se dirige a otro. En fin, pero bueno, hemos entendido la esencia del mensaje. Así que, pues estamos ante una guerra antipapal contra el Papa y hay que posicionarse. El que se posiciona contra Benedicto XVI, pues por mucho que critique a Bergoglio, pero le llame Papa Francisco, pues al considerarlo Papa ya está en el lado equivocado. El que no esté y luche con el verdadero Papa, por y con el verdadero Papa, será derrotado. Nos vamos a quedar con esa frase de Andrea Chionchi: será derrotado quien no esté con el verdadero Papa y luche por el verdadero Papa. Una crítica constructiva a la estrategia de Monseñor Viganò. Andrea Chionchi, 17 de noviembre. Él propone a Viganò y a sus defensores acérrimos que analicen el trabajo de la investigación por Andrea Chionchi realizada, pero normalmente no les interesa. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos. Pero ahí están los datos. Pues nada más. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.